Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ay, ¿sabes qué? Se me eriza la piel de escucharte. Hemos buscado tanto esta entrevista contigo. Para la audiencia que nos escucha, está con nosotras Nadia Cruz, la defensora del pueblo, una de las mujeres que me parece más valientes de nuestro país. Una mujer que ha estado luchando al frente en momentos muy duros este 2020, parte de poquito del 2019, y ahora luchando al frente en momentos, hola, ahora recién te veo, momentos muy duros, está llevando a cabo todavía muchas luchas, muchas, y realmente te admiro, a pesar de tu juventud, seguido veo lo que haces y realmente te admiro. Y aquí en Santa Cruz creo que no es solo mi caso, y eres una mujer realmente increíble, Nadia, en lo personal, hablando de lo personal. Muchas gracias por la consideración, me siento muy halagada, muchas gracias. Es que creo que nadie te lo dice, de verdad, creo que dicen lo maravilloso de tu trabajo, creo que estás haciendo un trabajo increíble. El año pasado, creo que tú con el señor Cox es de Cochabamba, ¿verdad? Fueron los más vilipendiados, maltratados tal vez, en momentos tan duros. Nadie se me, incluso la voz se me quiebra un poco al recordar, porque hemos vivido momentos muy duros. Y es increíble que tú has estado al frente de situaciones que nos han llevado al dolor muy profundo, ¿verdad? Y aún estás ahí con el tema de Sencata, Sacaba, todavía estás ahí con los humanos, estás todavía, ¿no es así? Claro que sí, es un proyecto de vida muy linda, la militancia o el trabajo en derechos humanos, y pues vamos a seguir en el camino hasta el último día de nuestra vida. Es una opción de vida realmente. Sí. Ahora, ¿en qué está quedando lo de las masacres de Sencata, de Sacaba? ¿En qué parte del proceso se está? Bueno, todos están todavía en una etapa preparatoria, en una etapa de investigación. Lastimosamente no se cuentan con acusaciones, las investigaciones para la Defensoría del Pueblo todavía son insuficientes. Yo lo he señalado varias veces, no era necesaria una investigación muy grande para señalar que la persona que dio la orden de las operaciones fue la señora Áñez, junto al gabinete, y son estas operaciones conjuntas las que masacraron a la población, asesinaron a varios bolivianos.
Y bueno, tampoco es de desconocimiento que el Comando General de la Policía y la Policía pues hizo un número importante de arrestos arbitrarios, que hubo uso desproporcional de la fuerza. Claro. Que también se aprovechó el estado de zozobra en el que se encontraba Bolivia para poder de alguna forma justificar las acciones que estaba realizando. Pero sí, claro, vemos que el avance dentro del sistema de justicia todavía es muy lento, y tampoco se debe olvidar que lo que ocurrió en Bolivia entre octubre del 2019 y noviembre del 2019 no solamente fueron masacres, fue lo más impactante, fue lo más vulneratorio en derechos humanos, pero también ocurrieron torturas, ocurrieron detenciones arbitrarias. He sabido de esas torturas, ¿no? Y no son muy visibilizadas. Exactamente, o sea, varios puntos no son muy visibilizados. También el hecho de que ha habido otras afectaciones a derechos humanos, ha habido gente que ha perdido la vida, no solamente dentro de las masacres, no solamente dentro de las intervenciones conjuntas, y estos hechos también tienen que ser esclarecidos, porque es la única forma de que no se vuelva a repetir. Son 37 muertes las que se han ocurrido en nuestro país. Es verdad, Nadia, pero a pesar de ninguna vida humana vale una lucha política. Sí, tienes toda la razón, pero fuera de las 37 muertes ha habido vejaciones a muchas de las personas que han sido detenidas, vejaciones que tal vez no se conoce, y tú como defensora del pueblo, nosotros como abogados conocemos, y es muy duro dar a conocer a la opinión pública la crudeza de esos hechos. ¿También se está viendo esta situación? Nosotros ya hemos emitido nuestro informe final sobre lo ocurrido en lo que se denominó el conflicto postelectoral, y lo que la Defensoría del Pueblo considera que fue una crisis de Estado. Vieron etapas en las que no había un gobierno, no había una persona al mando de una institución pública, de los órganos de poder, que pudiera asumir responsabilidad o control sobre lo que estaba pasando en la población, y que la situación de zozobra a la que se llevó a la población pues generó el paso para que fuerzas del orden ingresaran a título de pacificación o al título de restablecimiento del orden, pues a violaciones gravísimas a los derechos humanos. Yo recuerdo que en la etapa donde no teníamos gobierno, entre el 10 y 11 y 12 de noviembre, ocurrieron intervenciones policiales con agentes civiles, los casquitos blancos, donde se ocurrieron 3 muertes. También se generaron una suerte de arrestos o aprehensiones arbitrarias. Nosotros tenemos constancia, de acuerdo a los testimonios, que no solamente se incurrió en actos de tortura o de tratos crueles, sino también a la plantación de pruebas para poder generar justificaciones en arrestos que se podrían considerar como ilegales. Claro, sí, hemos sabido a través de creo que la prensa alternativa
de estos casos, ¿no? Porque en la prensa convencional no se ha visto mucho. Fuera de este tema, también hay otro tema que nos convoca a pedir que estés acá, es el tema de estos casos de violencia hacia la mujer que se han incrementado el anterior mes. Incluso hemos visto una policía que ha sido agredida, no es así, y también un súbdito argentino que ha agredido a una compatriota, cosas que llaman la atención. Sí, vemos con mucha preocupación no solamente el tema de violencia de género o violencia contra la mujer, porque bueno, sigue siendo un problema estructural todavía irresuelto. Las normas o el compilado de normas que están vigentes en nuestro país no terminan de alcanzar a la realidad de las mujeres, a la realidad de la población, para poder prevenir o cuando ocurren los casos de violencia, poder sancionar y parar grados de violencia mayor hacia las mujeres, sino que también en estos dos casos específicos que se señala, además de un tema de violencia hacia la mujer, como se ha visto en las imágenes, es un tema de salud mental. La COVID-19, no solamente en Bolivia, en la región y en el mundo, dentro de las afectaciones físicas que ha existido, que de alguna forma tratan de ser atendidas a través de la vacuna o medidas paliativas con tratamientos farmacológicos, no es menos evidente que algo que de alguna forma se deja de lado o siempre se lo deja como algo accesorio es la de salud mental. La población de Bolivia, de la región, del mundo, como consecuencia de una situación de pandemia, por supuesto que tiene la salud mental afectada, el miedo a perder la vida, el miedo a perder la vida de los familiares o las pérdidas de los familiares, sumado a una imposibilidad de dar ritos de paso con los lutos, con los velorios, con los entierros, más aún envolvido por un contexto cultural, definitivamente está generando sociedades más violentas, sociedades que como consecuencia del miedo o reacción o mala reacción están ingresando en actos de violencia. Ahora, además de sancionar, perseguir penalmente, que es importante, creemos como Defensoría del Pueblo firmemente que es necesario trabajar en estructuras institucionales para el tema de salud mental. En algún momento durante el gobierno transitorio, a través de la cooperación, se intentó habilitar líneas gratuitas de asistencia psicológica. Sin embargo, esto fue muy coyuntural, fue muy año, no se le dio la apoyo institucional estatal suficiente, pero creemos que estos dos casos, más allá de la violencia que se está viendo, también tiene que ser una alerta para trabajar el tema de salud mental. Lo que dices es sumamente importante, pero también es
se ve reflejado en los pequeños, en los niños. Ayer estábamos hablando sobre la educación virtual y todos los traumas que están generando, que ha generado el tema de la pandemia. Ahora se ve reflejado en la educación virtual. Comentábamos ayer con autoridades en ese campo. Decían que ahora se ve que las falencias económicas, las falencias psicológicas han afectado a los menores en su desempeño académico. También la falta de los equipos necesarios en las familias para que los niños se eduquen. Comentábamos ayer que tenemos a familias con 5 niños y un solo equipo celular. Y también esa es una problemática que creo que debe ser analizada desde el punto de la Defensoría del Pueblo, porque aquí en Santa Cruz una buena parte de los niños no están asistiendo a las clases virtuales. De 40 que tienen un curso, están asistiendo 15 por el tema del crédito, de los megas, de los equipos, como te digo, celulares, y hemos tratado desde este punto desde este medio, ¿no? Hablar con autoridades, con los mismos profesores, para tratar de ver cómo ayudar desde el medio de comunicación en el que estamos u otros medios también. Sí, totalmente cierto. Y lo que pasa en Santa Cruz no es ajeno a lo que pasa en el resto del país. Lastimosamente, todavía se tiene presente ciertos hechos o actos que de facto o en la práctica o en la realidad están generando discriminación para el acceso a la educación. Sí, sí saludamos como Defensoría del Pueblo la posibilidad de la implementación de la educación a distancia con los instrumentos y con el apoyo de medios de comunicación como televisión y radio. Sin embargo, hay que reconocer como Estado que sigue siendo insuficiente y que la educación virtual, en tanto la educación a distancia no sea generalizada, amplificada, mejorada, fortalecida para toda la población estudiantil, la educación virtual como alternativa llega a ser discriminatoria o llega a generar límites reales, prácticos en el acceso a la educación. Claro. Creemos también por eso, y hemos señalado en algún momento como Defensoría del Pueblo, que si el año 2021 ha sido declarado como el año del derecho a la educación o por la recuperación de la educación, en ese mismo marco, una de las poblaciones que debería ser priorizada
avanzadas en vacunación, tendrían que ser el sector del magisterio para poder paulatinamente tal vez no retornar a clases presenciales, pero sí a clases semipresenciales, o que de alguna forma lleguen a mantener un contacto estudiante-alumno bajo, evidentemente, medidas de seguridad o las menos riesgosas para la población estudiantil. A eso se tiene que sumar, que llamamos mucho la atención, el esfuerzo por parte de gobiernos municipales para la adecuación de la infraestructura, para fortalecer la infraestructura, para mejorar o dotar de suficientes insumos para bioseguridad, tanto del sector de la población estudiantil como del sector de maestras, maestros y administrativos que están en las unidades educativas. Lastimosamente, ya vemos como Defensoría del Pueblo un poco relegada esta función, esta tarea por parte de los gobiernos municipales, tomando en cuenta el cambio de autoridades que puede ocurrir en el mes de marzo, y que lastimosamente la situación de los estudiantes, la situación de la comunidad de municipios no ha sido suficiente para poder generar los esfuerzos necesarios para poder atender esto por parte de los municipios. Falta mucho, es evidente. Sin embargo, hay que aceptar también que la educación a distancia es una opción, pero lastimosamente no está llegando a todos todavía. Claro, Nadia. Hay un tema también que está muy en boga ahora, es el tema del paro médico, y que está yendo contra nuestros derechos como ciudadanos. En ese tema también yo creo que tendrías que hacer una puntualización, ¿verdad? Claro, por supuesto, nosotros hemos hecho el seguimiento de toda la manifestación o las demandas del sector de CONASA previo a la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria. En ese momento nosotros hemos saludado, hemos hecho un seguimiento, reitero, a ese proceso de diálogo. Hemos escuchado y hemos leído con atención las demandas o las observaciones que existían a la ley de emergencia sanitaria, y de acuerdo al acompañamiento que hemos dado como Defensoría del Pueblo, podemos decir o señalar firmemente que todas las observaciones fueron atendidas por el gobierno central y por la Asamblea Legislativa, y esa condicionante que habían presentado en su momento antes de la promulgación, pues había sido cumplida con la adecuación de la norma, con la incorporación de los textos que ellos han propuesto. Claro. Ahora bien, después de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, sorprende mucho, la Defensoría lo hemos expresado públicamente, de que no exista una demanda, por lo menos fáctica, real, o que la población pueda comprender para poder entender cuál es la justificación de un paro médico, que de por sí es injustificable. Claro. Señalar que se está demandando la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Sanitaria, pues la vía correcta no es un paro, tampoco será una mesa de diálogo, corresponderá que acudan a un tribunal constitucional, que el tribunal se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la norma, o en su defecto se tendrá que presentar un informe técnico constitucional a la Asamblea Legislativa al momento de una modificación legislativa. Sin embargo, vemos que ninguna de estas dos vías aparentemente está siendo utilizada, y claro, como Defensoría del Pueblo, preocupados por la situación de la salud, por la vida, por la dignidad, por la integridad de las pacientes y los pacientes que acuden a los centros hospitalarios. Sin embargo, de aquello debemos resaltar, y yo
igual lo he reconocido públicamente, que nos llena de mucha satisfacción como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, que prácticamente alrededor del 80% de trabajadoras y trabajadores que están en los centros hospitalarios, pues le han dado continuidad a los servicios, no le han cerrado la puerta a la población, no le han negado servicios a la población en una situación de emergencia sanitaria, y eso creo que hay que reconocerlo. Las y los trabajadores de salud de los centros de primer, segundo, tercer nivel del sector público y de seguridad social, en un 80%, ha sido de alguna forma empático y responsable con la población. El restante, entre un acatamiento parcial y un acatamiento total, lastimosamente han cerrado las puertas a las y los pacientes, y sobre ello, por supuesto que se han puesto los municipios y los gobiernos departamentales a través de los sedes que asuman procesos de fiscalización y la correspondiente sanción en el caso de que correspondiera. Bueno, es un privilegio escucharte, tu elocuencia nos apantalla, creo. Mi colega está acá, Víctor Hugo, buenas tardes. Tal vez tienes una última cuestionante para Nadia. Hola, doctora Nadia, muy buenas tardes. ¿Cómo está? No, gracias por compartir, gracias por hablar con los oyentes de aquí de Radio del Comercio. Doctora Nadia, es bien preocupante el tema de la salud. Es bien cierto que durante años